No sé qué parte. Se envió una especie de repaso de su está más completo como ejemplo. Entonces, en la página 22. Ok, entonces lo primero, siempre lo es situarnos en el escenario clínico. Entonces, en este caso había una mujer de 50 años que ingresa a emergencia con disnea, que es una dificultad respiratoria y fiebre. Entonces ahí esto me sirve para ir ya pensando, ¿no?, en las posibles de repente enfermedades que pueda estar pasando, las causas, ¿no?, y por ejemplo tiene dificultad respiratoria con fiebre. ¿Será que no tiene una infección, algún resfriado, alguna neumonía, COVID? ¿Será que va a tener dentro de los trastornos ácidos básicos un trastorno respiratorio, con una acidosis respiratoria? Entonces yo ya voy pensando, ¿no?, en las posibilidades. Bueno, una vez hecho eso, paso a ver el laboratorio y tendríamos que comenzar con los electrolitos, ¿okay? Y tener una idea si los electrolitos están dentro de lo normal o de repente aumentados o bajos, ¿no? Entonces ahí veo sodio, cloro, potasio, ¿no? Entonces así, de forma muy general, porque luego vamos a volver a eso. Y bueno, nos vamos a los gases arteriales. Los gases arteriales habíamos dicho que lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en el pH, ¿no? Entonces ahí, por ir escribiendo algo, en este caso el pH de esta mujer es de 7.05, ¿no? Entonces en este primer paso yo tengo que decidir si tengo que empezar un trastorno ácido-base aparente, o sea, acidosis o una alcalosis. Entonces en este caso el pH, que tenía un valor de 7.35 a 7.45, si está bajo es acidosis, si está alto es alcalosis, y si está normal, normal, ¿vale? Vamos a ver también que a veces podríamos hasta tener el pH normal, pero no significa que todo esté normal. Entonces, si el pH estuviera normal, simplemente vale normal y saltamos al paso 2. Entonces, en este caso, el pH está bajo, muy bajo, ¿no? Y yo digo, debajo de 135 es acidosis. Entonces me voy quedando con el diagnóstico de acidosis. En el segundo paso, yo tengo que decidir si esta acidosis es por culpa del metabolismo o por culpa de la respiración. Entonces ahí yo tengo que ver si esta es una acidosis respiratoria o metabólica, ¿no? Entonces la parte metabólica la voy a medir con el bicarbonato y la parte respiratoria me voy a fijar en el PCO2, que es la presión parcial del dióxido de carbono, ¿no? Entonces, si fuera una acidosis por culpa del aparato respiratorio, significa que este aparato respiratorio no está consiguiendo hacer su trabajo, o sea, intercambiar los gases, y el dióxido de carbono está comenzando a acumularse, ¿no? Entonces yo voy a esperar una PC2 muy alta, ¿no?, para explicar una acidosis metabólica, una acidosis, una PC2 muy alta. Ahora, si fuera por culpa del metabolismo, aquí lo voy a colocar como si me pregunto, porque todavía no hemos visto los valores, ¿no? Y si fuera por culpa del metabolismo, en donde en la sangre esté circulando ácido, lo que va a hacer este sistema es intentar neutralizarlo con el bicarbonato. Entonces el bicarbonato va a comenzar a bajar mucho. Entonces aquí veo cuál tengo yo en este momento, si un bicarbonato muy bajo o una PCO2 muy alta, o quizás los dos, ¿no? Entonces en este caso dice bicarbonato está en 5, ¿no? Voy a escribir los valores. Mi bicarbonato está en un valor de 5 y la PCO2 está en 14. Aquí, bueno, vale, le vamos colocando las unidades. Aquí, por ejemplo, no importa si es millimol litro o mililitro litro, que el bicarbonato tiene una valencia de -1, entonces no va a modificar ese valor, ¿no? Bueno, entonces ahí veo cuál encaja. Yo tengo el PC2, valores normales del PC2, me acuerdo que era de 35 a 45 con una media de 40, y valores de bicarbonato 22 a 26, media de 24. Entonces, el bicarbonato está muy bajo, ¿no? Entonces eso encaja con una acidosis por culpa del metabolismo. Y PC2 no está alto, está de hecho bajo, ¿no?
Entonces, respiratoria no puede ser, tiene que ser metabólica, ¿no? Entonces ahí voy quedando con una acidosis metabólica. Ahí está súper bien. Y el tercer paso, que no es más difícil, pero digo que es el más de repente, ¿no? Necesitamos hacer varias cositas, es decidir acerca de la compensación, ¿no? Tengo que ver si esta reacción está compensada o no, ¿no? Es básicamente eso. O sea, si el metabolismo me falló, lo que va a hacer el cuerpo es intentar utilizar el otro sistema de regulación para compensar la reacción, ¿no? Y en una acidosis, en caso de una acidosis metabólica, ¿cómo va a ser el aparato respiratorio para compensar una reacción? ¿Va a aumentar, va a ganar el dióxido de carbono o lo va a disminuir? Lo va a disminuir, ¿no? Porque si se le ocurre ganar el dióxido de carbono, eso va a aumentar los ácidos, ¿no? El dióxido de carbono se va a combinar con el agua, va a formar ácido carbónico y va a comenzar a descomponer los hidrogeniones, ¿no? Entonces no puede ganar, tiene que perder dióxido de carbono. Entonces, ya imaginando esa parte, ahora sí yo me fijo en el PCO2 y digo el PCO2 de lo normal está bajo. Entonces, sí parece que hay un intento del organismo de poder compensar esta reacción química y si yo no tuviese tiempo, yo puedo ya decir una reacción metabólica que parece que se está compensando, ¿no? Pero lo más adecuado, si hay tiempo, ¿no? Digo, porque a veces en la vida lo más adecuado es emplear algunas reglas de compensación, algunos cálculos para poder estimar hasta qué punto tiene que bajar el CO2 para compensar esta reacción, ¿no? Entonces, en este tercer punto de la compensación, yo tengo que estimar valores, ¿no? Valores de CO2 esperados, ¿no? Ahora, hay varias reglas que podemos utilizar, que esas también las tienen en nuestro... Bueno, hay como un documento ahí que les pasé por el grupo que dice fórmulas útiles, ¿no? Hay muchas fórmulas, muchos números, pero van a buscar ahí, dice, reglas de compensación para trastornos ácido-base, son específicas para cada tipo de trastorno. Entonces, para la acidosis metabólica hay reglas, para la alcalosis metabólica hay reglas, y así, ¿no? Entonces, para la acidosis metabólica hay varios tipos de reglas. Vamos a hacerlos por lo menos de las dos formas para que vean cuál les funciona mejor, ¿no? Entonces, a ver, la regla clásica, ¿no? Dice lo siguiente, que por cada bicarbonato, por cada unidad de bicarbonato, cada mol de bicarbonato que yo baje, ¿no? CO2, también cayendo, ¿no? Entonces, para compensar esta reacción, yo voy a perder 1.25 de PCO2 por cada mol de bicarbonato que vaya bajando en esta acidosis metabólica. Esa es la regla para la acidosis metabólica, ¿ok? Esa es una regla. Así que vamos a intentar hacer con esta regla primero y vamos a ver si va. Entonces, lo primero que tengo que saber acá es cuánto bajó mi bicarbonato. Está en 5, pero lo normal, utilizo la media, es de 24, ¿no? Entonces, 24 es el parámetro, ¿no? El parámetro normal. Menos lo que tengo ahora, que es 5, me va a salir 19, y eso es lo que yo perdí de bicarbonato, ¿no? Este número debería ser el mismo número del déficit de base, ¿no? Que hay un parámetro también que a veces te informa, que es el déficit de base, debería ser el mismo número. Bueno, es 19 la cantidad de bicarbonatos que pierdo. Y si por cada bicarbonato que pierdo bajo 1.25 de PCO2, entonces esto lo voy a multiplicar por 1.25 para saber cuánto tengo que perder de PCO2. ¿Cuánto sale esto? 19 por 1.25. Entonces quiere decir que yo tengo que perder 23.75 de mi PCO2 a partir de lo normal, ¿no? Entonces, lo normal de PCO2 es 40, otra vez me voy al parámetro, o sea, a la media. Y 40 menos 23.75, eso me va a salir otra vez. Voy a mediar con el cálculo. ¿Este 5? Sí. Este sería el valor del bicarbonato actual. Y el 24 sería como el bicarbonato ideal, que sería la media. 16,20. Entonces, a ver, tenemos esta estimación, ¿no? Que yo perdí 19 moléculas de bicarbonato y que si por cada molécula de bicarbonato pierdo 1.25, en 19 tuve que haber perdido 23 de PCO2. Y el PCO2 de lo normal
bajando 23 debería estar en 16, más o menos 2, seguimos, ¿no? Más o menos ese error, más o menos 2, entonces entre 14 y 18, pues, ¿no? Ese sería mi rango esperado de PCO2, ¿no ve? Esta es una forma de hacerlo, ¿no? Ahora, una vez que yo tengo ese rango, yo puedo ver mi valor que tengo, yo tengo 14, y ahí yo digo, ese 14 entra en ese valor esperado, bueno, apenas, pero sí entra, ¿no? Entonces está ahí, y parece que sí bajó lo que tenía que bajar. Entonces yo digo, es una acidosis metabólica compensada, ¿no? Solamente en el caso de que esté dentro del rango normal. Esta es una forma de hacerlo. Ahora, hay una segunda forma que es más aconsejable en el sentido de que son más específicas, ¿no? Porque son fórmulas que fueron desarrollándose a partir de estudios de seguimiento de pacientes, pero con más tiempo, específicamente a ciencia metabólica, ¿no? Entonces, bueno, ahí entra la que estuvimos viendo recientemente, que es el PC2 esperado, según la regla de Winter, según la fórmula de Winter, que sería la concentración del bicarbonato multiplicado por una constante que es 1.5, y a esto le voy a sumar 8 al resultado más menos 2. Entonces, haciendo con regla de Winter, 5 multiplicado por 1.5 más 8 y el resultado más menos 2, no me pregunten cómo va a salir, pero sale 15.5. Pasa que lo hicimos tantas veces, ¿no? Entonces PCO2 15.5 más menos 2, y aplicando este error, entonces 13.5 hasta 17.5 según la regla de Winter, que es aconsejable siempre cuando tengamos bicarbonato debajo de 10 aplicar la regla de Winter, que después hay otra regla que es de Bruschi. Entonces tenemos este parámetro de 13 a 17, y otra vez hago el mismo ejercicio. Mi PCO2 está en 14 entra en lo esperado, entra, entonces es una acidosis metabólica compensada, eso. Ahora, vamos a pensar en dos situaciones hipotéticas, ¿no? O sea, dos escenarios. Digamos que mi PCO2, que yo sé que está en 14 ahorita, pero digamos que está en 20, ¿vale? Y esto es por una de las razones confusas a veces, ¿no? 20 es un valor bajo de PCO2, bajo comparado a lo normal, porque debería estar entre 35 y 45. 20 es bajo, pero si yo, utilizando esta regla de compensación, estimo que mi PCO2, para que pueda compensar la cosa, debería estar entre 3 y 17, y está más alto de lo que debería estar, entonces quiere decir que aparte de esta situación hay un trastorno secundario que está haciendo con que se acumule más PCO2 en el cuerpo, más CO2. ¿Okay? Entonces, tanto para más como para menos, digamos que yo tengo el CO2 en 10, la misma situación. Si no está dentro de lo esperado, significa que hay un trastorno aparte que me está haciendo o ganar CO2 o perder los CO2. ¿Ok? Entonces, ¿qué situación creen que haría ganar CO2 y perderlo? Entonces, ¿ah? Claro, cualquier cosa que te afecte al aparato respiratorio, ¿no? Entonces, en este caso, yo me voy a acordar de las condiciones, o sea, de estas reglitas acá. Lo voy a poner así medio feotas, pero va a ser muy útil. En la acidosis metabólica, voy a poner así: acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis, mi letra está mejorando, alcalosis respiratoria. ¿Vale? En la acidosis, bueno, está feo para sacar fotos, pero está bonito para explicar. La acidosis metabólica lo voy a ver mediante el bicarbonato. En una acidosis metabólica el bicarbonato tiene que estar siempre bajo, siempre. Acidosis respiratoria, el PC2 siempre aumentado. En la alcalosis metabólica el bicarbonato siempre alto. Y en la alcalosis respiratoria el PC2 siempre bajo. O sea, estas son las condiciones sin las cuales no existe el trastorno, ¿no? Y me sirven para diagnosticar trastornos primarios, pero cuando el valor sale de lo esperado, entonces me sirve también para los secundarios. Entonces, en este caso, si yo tuviese, ¿no? Un PCO2 de 20, pese a que es un valor muy bajo comparado a lo normal, y yo digo, no está en lo que yo esperaba que esté, y quiere decir que este dióxido de carbono se está acumulando en el cuerpo. ¿Qué situación me hace acumular dióxido de carbono?
PCO2 alto en la acidosis respiratoria. Entonces, si yo tuviera un PCO2 de 20 y yo esperaba que esté entre 13 y máximo 17, yo voy a decir se está acumulando dióxido de carbono porque él tiene un trastorno secundario y esto es la acidosis respiratoria. O sea, yo digo a veces confunde porque 20 es un valor muy bajo, ¿no? Y como dijimos que en la acidosis respiratoria, en el trastorno primario, tiene que estar siempre alto el PCO2, entonces yo esperaría que esté en 50, en 60 capaz, ¿no? Pero cuando yo estoy viendo el trastorno secundario, un PCO2 de 20 está elevado en el sentido de que debería estar ahora en 17 máximo, y ahora también, se entiende esa parte, ¿no? Lo mismo pasa cuando si estuviera en 10, o sea, 10 debería estar máximo hasta 13, pero está en 10, quiere decir que tiene un trastorno secundario que le está haciendo perder PCO2. ¿Quién le hace perder PCO2? La alcalosis respiratoria. Ahí dice alcalosis, por más que no me crean. La alcalosis respiratoria, ¿vale? Ese es mi tercer paso. Entonces yo tengo que ver si tengo una reacción compensada y al mismo tiempo si yo tengo un trastorno puro, digamos primario puro, o si es un trastorno mixto, ¿no? con otra causa secundaria. ¿Okay? Este tercer paso lo hemos visto, no digo la semana pasada, pero esto ya lo habíamos más o menos tocado. Hay que practicarlo más. Ahora, lo que vamos a hacer hoy día es agregarle algunas cositas, ¿no? Esto es lo básico en el sentido de que siempre tenemos que hablar acidosis, alcalosis, metabólico respiratorio compensado, siempre. ¿Vale? Ahora, hoy vamos a meterle algo nuevo, que es el punto 4. ¿Vale? Una vez que yo ya aseguré esta cosa, ¿cuál es el punto 4? Y esto es lo nuevo, ¿no? Esto es lo novedoso. A ver, antes la pequeña introducción. Varias veces hemos dicho que un trastorno ácido-base, básicamente es el acúmulo de ácidos o bases, obvio, ¿no? Ácido dona protones, base los acepta, ¿no? Entonces hay ganancia o pérdida de cargas positivas. Entonces en el medio interno, en el valor exclamativo, en el medio interno, va a haber ganancias o pérdidas de cargas positivas y negativas, y esto va a generar gradientes electroquímicos que van a potencialmente alterar los potenciales eléctricos de la célula, ¿no? O sea, creo que en fisiología no sé si ya vieron potenciales de reposo, esas cosas, todavía no. Entonces no me quiero meter mucho en ese territorio, pero van a ver que la célula tiene una carga, un voltaje, ¿no? Y si yo altero las cargas afuera, entonces va a haber una tendencia para que estas cargas puedan entrarse a la célula y alterar su potencial eléctrico. Eso sería una complicación. Entonces, alguien dijo así, espera un rato, ¿qué pasaría si nosotros pudiésemos estimar más o menos a ver si en el medio interno es más positivo o negativo, para más o menos predecir si la tendencia va a ser a que entre o que salga o que haga, ¿no? Entonces, con esa introducción, en el cuarto paso, lo que yo voy a estudiar es la llamada brecha aniónica, ¿vale? Más conocida como el anion gap. ¿Ya? ¿Qué sería este anion gap? Entonces, afuera carga positiva y negativa, ¿no? Las cargas positivas, que son los cationes, van a ser representados por el sodio y por el potasio, no que las otras cargas no estén presentes, porque sí va a haber magnesio, zinc, calcio, un montón de cosas, pero quienes están más abundantes, el sodio y su amigo, el compañero potasio, ¿no? Entonces, esas son las cargas que yo voy a llamar como representantes de los cationes, ¿vale? Del sindicato de cationes, sodio y potasio, ¿vale? Y las voy a restar de los aniones. Entonces, yo voy a tener esta fórmula aquí, ¿no? Anion gap va a ser igual a la suma de la concentración del sodio más potasio, ¿okay? Y lo voy a restar de los aniones, que son las cargas negativas, y van a ser representadas por el cloro y el bicarbonato. Otra vez, no significa que no haya cargas negativas, de hecho hay muchísimas, y de eso se trata este cálculo. O sea, las cargas negativas que están en más abundancia en el medio interno es cloro y bicarbonato, pero existen otras que yo no voy a poder separadamente calcularlas o detectarlas, ¿no? Entonces, si
Si yo hago esta resta de cosas positivas menos cosas negativas, el número que me salga me va a representar todas aquellas cargas negativas que están presentes pero que no las voy a poder detectar, ¿ok? No las voy a poder percibir con mis instrumentos. Entonces, ese número, el valor normal está entre 12 más menos 3, o sea, puede ir de 9 a 15, pero resulta de que ese número puede cambiar a veces. Hay algunos autores que no toman en cuenta el potasio. Entonces, ese número, y capaz lo podamos estirar hasta un valor de 16, rajando hasta 18, dale. Entonces, de 9 hasta 18, pero máximo de lo máximo, y ese va a ser mi valor esperado, ¿ok? Que son las cargas negativas que están presentes, que yo sé que están ahí, pero no las voy a poder detectar, ¿vale? Ahora, ¿cuál va a ser la lógica? Si yo tengo una brecha aniónica, un anion gap elevado, podría estar normal, no pasa nada. Si está disminuido, podría significar algunas cosas que luego vamos a ver, pero ¿verdad? Si está elevado, significa que él tiene ganancia de cargas negativas de afuera del cuerpo, o su cuerpo las está produciendo. ¿Y para qué sirve esto? Porque me va a hacer pensar en las causas de la acidosis. ¿Ok? Entonces, a ver, por ejemplo, digamos que tenemos un paciente con diabetes. Diabetes se puede complicar con acetoacidosis diabética, ¿no? Cetoacidosis. Entonces, es una condición en donde un diabético va a comenzar a formar cuerpos cetónicos para poder subsistir, ¿no? Y estos cuerpos cetónicos son ácidos. Los ácidos van a cargarse de forma negativa y van a aumentar las cargas negativas de su cuerpo. Si yo estoy frente a no sé, un tumor, un cáncer o una infección muy grave, una sepsis, voy a generar mucho ácido láctico por un metabolismo anaerobio, y ese ácido láctico me va a hacer ganancia de cargas negativas. Si una persona, por ejemplo, se intoxica tomando algún veneno, tomando alguna sustancia con forma de autolesionarse y demás cosas, entonces lo mismo, voy a tener ganancia de cargas negativas. Entonces, este cálculo, pese a que es muy sencillo, es una suma y resta, pero me va a dar idea de la causa de la acidosis, ¿no? De la causa. Entonces, vamos a ver cómo es el anion gap de esta mujer. Ella tiene en el laboratorio, ya le digo, confíen en mí, un sodio de 122, el potasio de, no me acuerdo, 5.2, 5.3, 122 más 5.3, el cloro está en 88 y el bicarbonato está en 5. ¿Okay? Entonces, sumo cationes y los voy a restar de la suma de los aniones. Entonces, para hacerlo más divertido, ¿cuánto da eso? 122 más 5.3 menos 88 más 5. El número me tiene que dar más o menos entre 9 y 15, si estuviese normal. ¿Pero? ¿Ya? ¿Seguro? 122 más 5.3 menos 88 más 5. Va a dar 34, wow, mira pues qué numeramos hermoso. Entonces debería haber estado, no sé, no, 9, 15, 18 rajando, pero 34.3 es un número increíblemente alto. Entonces quiere decir que tiene ganancias negativas, o sea, ganancias de cargas negativas, no explicadas solamente por bicarbonato y cloro, ¿no? Y por las cosas que están presentes en el interior. Tiene ganancias negativas de cargas negativas que están ahí. En este caso, la mujer sí tenía una infección grave. En el laboratorio nos informa un ácido láctico elevado, entonces probablemente de ahí sea su anion gap elevado, ¿no? Pero como les digo, normalmente nos va a hacer pensar en la cosa. Ese sería nuestro cuarto paso, estudiar el anion gap. ¿Ok? ¿Fácil? Explíquelo de nuevo. De anion gap, más o menos, bueno, lo que vamos a manejar es 12 más menos 3, o sea, entre 9 y 15. Y si está elevado, quiere decir que hay una suma de... Claro, que hay cargas negativas que se están ganando, cargas negativas anormales. ¿Ok? Ok, eso.
¿Se acuerdan? Hay un caso que no sé si lo hemos visto en la clase, si no voy a hacer un spoiler. Hay un niño que tomó, ¿qué se llama esto? Ácido salicílico, ¿no? Aspirina. Por ejemplo, en este caso, un niño que se intoxica por ácido salicílico, lo que esperamos es que tenga una acidosis metabólica con anemia hepática, ¿no? Porque va a tener ganancia de ácido. Ok, ese es el cuarto punto. Vamos al quinto punto. Me voy a atrever a llegar hasta el quinto punto y vemos el... Vamos a ver cómo no. Es el paso 5. Ahora, el paso 5 es así. El paso 5 es bonito. ¿Vieron que a veces cuando les pasó algunas situaciones en las que a veces uno llega y comienza a charlar, ¿no? Llega la voz, comienza a charlar con un compañero, con una compañera? Si es lunes, la típica es que pasó el fin, ¿no? ¿Qué hiciste en carnaval? ¿Saltaste o no saltaste? ¿Qué hiciste? Más o menos. Y comienzan a intercambiar la información. Ahora, después que te pasaron, te actualizaron, ¿no ves? De todo lo que está pasando, los sucesos de la vida, en algún punto, no sé si les ha pasado, en algún punto, nuestro raciocinio, ¿no? nuestra psique va a poner a prueba, ¿no? Lo que te están contando para ver si tiene sentido el mundo, ¿no? Tampoco te la van a charlar, pero en algún punto te van a terminar de charlar y van a decir así, lo que me estás diciendo no tiene sentido, ¿verdad? ¿No les pasó algo así? ¿De qué hablas? ¿De qué estás hablando? Eso. Ahora, ese no sé, como juicio, ¿no ves? Así de valor que nosotros hacemos, de decir, oye, estás hablando macana, o puedes contar más, ¿qué pasó? Eso es en el paso 5, ¿no ves? En el paso 5 lo que vamos a hacer, que luego, incluso cuando lo manejemos bien, podría incluso convertirse en nuestro paso 1 o nuestro paso 0, es poner a prueba estos laboratorios, poner a prueba en un paso que se llama estudiar la coherencia interna. Una cosa así. La coherencia interna lo que va a hacer es tratar de ver si estos laboratorios tienen sentido con el caso, con el pH, por ejemplo. O sea, este pH es explicado realmente por el PCO2 y por este bicarbonato, por estos laboratorios, más o menos eso, ¿no? Es como poner a prueba la veracidad de estos valores, ¿no? de estos valores que estamos estudiando. ¿Ok? Entonces, por eso es importante, porque bueno, a veces cuando tenemos casos de acidosis o alcalosis o lo que sea, eso provoca cambios en la electricidad misma, ¿no? Entonces, a veces los valores podrían salir alterados, podría haber, por ejemplo, valores anómalamente leídos, algo así, ¿no? Entonces, vamos a ver en este paso 5 cómo podemos poner a prueba la veracidad. El cálculo es bastante sencillo. El cálculo lo que va a hacer es informarte más o menos una concentración de hidrogeniones estimada para cierto pH, ¿ok? El cálculo de la concentración de hidrogeniones estimada va a ser así: 24, que es una constante, multiplicado por el valor de PCO2, o sea, la concentración de dióxido de carbono, dividido el bicarbonato, ¿ok? Entonces, 24 por PCO2 dividido el bicarbonato, así de sencillo. Entonces, ahí 24 por 14 dividido 5, me va a salir un número que, fíjense, está cercano a 67. ¿Vale? 67 punto alguna vez. Entonces, 67, ahora, ¿qué hago con el 67? Lo voy a comparar con una tabla que ya es preexistente, digamos, una tabla ya que la van a manejar, que la van a tener a mano, que en esta tablita yo tengo así, pH y un valor de hidrogeniones estimado para ese pH. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un valor de pH de 7.0, lo que yo espero es que el número de hidrogeniones esté cercano a 5. Si tengo un pH de 7.1, esté en 80. Si 7.2, esté en 64, y así va bajando. ¿Vale? Esta tablita la tienen en el formulario de esta cosa de fórmula, ¿no? Ahora, el punto es que yo en este cálculo 24 por 14 entre 5 voy a tener un valor cercano a 67, que cuando yo lo lleve a la tablita voy a ver que este valor debería estar en este punto, o sea, entre un pH de 7.1 y un pH de 7.2, para que tenga sentido, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Y mi pH del paciente, ¿cuánto es? 7.05.
O sea, aquí yo esperaba que sea cercano a 100, o sea, 90 y alguna cosa, ¿no ves? Pero es 67, por lo tanto, quiere decir que este pH de acá no tiene ningún sentido. Entonces, en ese caso, solamente en ese caso, en un paso 6, yo voy a corregir el pH. ¿Ok? Voy a corregir. La fórmula de la coherencia interna es concentración de protones. Claro, digamos, lo que va a informar la fórmula de coherencia interna es arbitrariamente una concentración hidrogenada, porque eso no es que, claro, no es que sea la concentración hidrogenada, sino que es una cosa así medio. Entonces, el resultado que me lo esperamos, pero si es mayor a el Sí, digamos, si es mayor, si fuera un número mayor a 65. Pasa que en esa tablita, que luego tenemos que comparar con nuestros resultados, está pH y un valor, digamos, de hidrogenio, que es así una cosa, ¿no? Esperada, ¿no? Entonces, por ejemplo, 7.0 debería ser un número cercano a 100, 7.1, 80 y así va la cosa. Entonces, con tal de que cuando yo lo comparo con la tablita, veo que mi 67 para un pH de 7.0 no tiene sentido, no cuadra, no encaja, porque 7.0 debería estar cercano a 100. Entonces, en ese caso, yo voy a corregir el pH mediante otra fórmula, pero que no creo que les vaya a hacer mucho problema. A ver, vamos a ver. Esta sí que es famosa, ¿no? Ya la hemos visto en el clase número. Logaritmo de bicarbonato PCO2 multiplicado por esta concentración. Ahí, está bonita la fórmula. Entonces, esa es la fórmula de Henderson-Hasselbalch. ¿Okay? Entonces, en el caso de que no sea coherente mi resultado, yo tengo que corregir mi pH porque el pH está malo. Entonces, utilizando esta fórmula, que es 6.1, es una constante, más logaritmo de la concentración de bicarbonato dividido PCO2 por esta otra constante, 0.0301, voy a tener mi pH correcto. Entonces, vamos a calcular. Para los que, bueno, en este caso van a poder contar con una calculadora científica. En el momento de prueba, yo digo así para siempre, ¿no? Ya les dije que estos dos bolsitos que tenemos acá, uno es para el estetoscopio y otro es para la calculadora. Entonces, a ver, para que no falle nunca, porque a veces las calculadoras científicas son así medias, no sé, no las pusieron mucho al sol, qué sé yo, entonces puede fallar. Y lo que yo hago para que no me falle es comenzar de atrás para adelante, de abajo para arriba, así medio como escribir chino. Entonces, a ver, van a hacer lo siguiente, van a multiplicar el PCO2 primero por esta constante, 0.0301. Entonces, a ver, 14 por esa constante. Si tiene una científica por ahí, para que yo pueda así como demostrar, si me prestan una científica. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo así juntos, ¿vale? Y aquí está firmando, sigue el zoom, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente, 14 por 0.0301 y le doy enter, y en enter, igual. Y ya está. Luego va a salir un número. No lo toquen ese número, ¿no? Ahora, el siguiente sería colocar el número del bicarbonato y pedir a la calculadora que lo divida con la respuesta anterior, ¿no? Entonces aquí hay un botoncito que dice answer, ¿no? Answer, y esa es la respuesta guardada en la memoria interna de la calculadora anterior, ¿no? Entonces 5 dividido lo que me salió ahorita, y ahí me va a salir un número. ¿Okay? Para que no tengan que estar ahí borrando y comiéndose los decimales que sí son importantes en este caso. Entonces, hasta ahí están bien, ¿verdad? Entonces, luego, ¿qué viene la forma? Mira, ya sacamos toda esta parte. Ahora viene el logaritmo de, ¿no? Entonces voy a decirle, quiero que me calcules logaritmo, ese es el logaritmo de base 10, ¿no ves? De la respuesta que acaba de salir. ¿Ok? Y por último le sumamos 6.1 y ya está. Empieza de Sale atrás. cualquier macana, espera. Pasa que apreté no sé qué cosa. Apreté no sé qué macana. 5 dividido en la respuesta, logaritmo de la cosa. Y aquí, ahora sí, más 6.1. Ahí está. Este es el pH. 7.17. 7.17. ¿Qué? Sobre los valores normales del bicarbonato o sobre el bicarbonato que tenemos. Del que tiene. Todo eso con los valores que tiene, ¿no? Entonces el bicarbonato sería 5, PCO2 14 y así.
reemplazan los valores y ya está. Entonces me dice que el pH, digamos, corregido, o sea, real, para un PC2 de 14 con un bicarbonato de 5 es 7,17. Y ese es el pH que voy a confiar y es el que tiene sentido, porque aquí habíamos estimado que el 67 hidrogeniones se casa, ¿no ves?, con un pH entre 7,1 y 7,2 y 7,17 sí tiene sentido. Bueno, va. Fácil, ¿no? Ahora, si quisieran en una calculadora científica meter todos los números de una vez para que sea más fácil, también se puede. Voy a intentar, voy a ver. 6.1 más logaritmo de 5. Ahora, el truco es no poner dividido, es meterle aquí quebrado. Entonces le voy a poner 5 quebrados. Abro paréntesis para que el cálculo sea primero eso. 14 multiplicado por 0.0301, cierro paréntesis y le doy igual. Y me va a salir un mismo directo. ¿Vale? En algunos modelos de calculadora vi que a veces esta cosa de... Sí, o sea, pasa que hay que tener mucho cuidado porque a veces la calculadora necesita paréntesis para entender cuál tiene que ser. Esta está buenísima, otra cosa, otro modelo diferente, que me mostraron una vez, había que especificar cuando colocas el logaritmo qué base es el logaritmo. Entonces, por si acaso, el logaritmo que nos referimos acá es la base de el logaritmo vulgar. ¿Ok? Aquí estoy grabando. ¿Aquí yo? Eso. Entonces, es el paso. Sí, el resultado que me sale es un pH de 7.17. Y ese es el pH que voy a utilizar a partir de ahora, ¿no? O sea, el pH corregido. Ahora, ¿cambia alguna cosa? No cambia nada. O sea, y sigue siendo una acidosis metabólica. Pero, ¿cuál sería como la importancia de corregir el pH? Que a veces algunos tratamientos se hacen en base al pH. Por ejemplo, yo no voy a poder administrar bicarbonato hasta que yo tenga cierto valor de pH y debajo de eso se lo administro. Por eso es que es importante tener el pH correcto. Entonces, antes de realizar cualquier cosa, podemos sacar siempre revisamos el pH. No es mala idea, porque en caso de que no esté correcto. claro, exacto. O sea, en términos muy prácticos, hacer el cálculo de coherencia interna y corregir el pH podría ser incluso nuestro primer paso. Ahora, yo lo menciono en el paso 5 y 6 porque lo que era importantísimo explicar primero cómo hacer la así como ahora, hasta ahí en el paso 6, porque el paso 7, vamos a volver a los electrolitos, sodio, potasio y cloro, que yo ya había visto, mirad, el cloro está en 88, el potasio está en tanto, y lo voy a corregir también, toda la vida hay que corregir. Así que, a ver, sí, así que, ¿por qué? Por la misma razón. Cuando yo tengo trastornos del pH, cambia la electricidad, cambia la conductancia, y a veces los equipos no consiguen detectar, ¿no? Por ejemplo, el sodio que está circulando y lo estiman bajo, pero así falsamente. Entonces, por eso que no hay que confiar. El potasio es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? El potasio se altera con el pH. La tendencia es a que cuando yo tengo acidosis, el pH me aparezca alto. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo acidosis metabólica, el pH siempre yo voy a esperar que esté alto. Pero es un valor alto porque tengo acidosis, ¿no? Entonces yo lo corrijo en base al pH. ¿Okay? Esta parte no sé si vale la pena hacerlo o lo estuvimos pasando todo el día para que todo esté más bonito, más concentrado. Pero podemos hacer la demostración ahorita de por lo menos el valor de potasio para que vean cómo va la cosa, ¿no? Vamos a ver el potasio, porque si no lo dejo picado, ¿no? O sea, me contaste la mitad. Ok, entonces a ver. El potasio se va a corregir de la siguiente forma, ¿no? Acabamos de decir que el potasio aumenta cierto valor por el pH, ¿no? Pero ¿cuánto aumenta? Voy a ir colocando la fórmula: pH ideal menos pH actual. ¿Okay? Esto lo que me va a decir es cuánto ha cambiado mi pH a partir de lo normal, que es 7.4.
Ahora, por cambio de pH, hay 0.1 de potasio que va a subir. ¿Ok? Entonces, aquí yo primero calculo cuánto ha cambiado mi pH y luego divido por 0.1, que es el valor de lo que sube el potasio por valor de pH. Y luego, esto voy a multiplicarlo por 0.6. Por 0.6. ¿Ok? Y luego, ese valor que me salga, lo voy a restar del potasio que yo tengo. Este es el potasio actual. ¿Ok? Si yo tengo una acidosis, entonces a este cálculo que me sirve para estimar cuánto ha cambiado el potasio en base al pH, entonces yo lo voy a restar del potasio que yo tengo, porque yo sé que la acidosis aumenta. Y si yo tengo una alcalosis, le voy a sumar, porque en la alcalosis el potasio baja. ¿Se entiende la lógica, verdad? Entonces, si yo tengo una acidosis, el potasio va a subir, pero es por culpa del pH. Entonces yo tengo que saber cuánto ha subido por culpa del pH. Y ese cálculo lo voy a restar de lo que ya tengo. Entonces, si hacemos esto, vamos a reemplazar. pH ideal vendría a ser 7.4, que es el valor del pH ideal, ¿no? Voy a ponerlo en verdecito. 7.4. ¿Ese es el normal? Claro, siempre que estamos haciendo cálculos, van a ver que siempre utilizamos la media, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el pH es 7.35, 7.45, la media es 7.4. Y 7.4 menos el pH que yo tengo ahorita, que es 7.17, ¿verdad? Porque ese es el que corregí. 7.17 dividido 0.1 multiplicado por 0.6. Vamos a restar 7.4 menos 7.17, dividirlo entre 0.1 y multiplicarlo por 0.6. Me sale 1.38, que es el valor alterado del potasio, o sea, lo que ha subido anómalamente. Así que 1.38 le voy a quitar del potasio que tengo, ¿no? Y el potasio que tengo, ¿cuánto es? 5.2, 5.3. 5.3 menos 1.38, y ese es el valor real del potasio, 3.92. Claro, en caso de acidosis, le vas a restar el potasio que tengo, y en caso de alcalosis, le sumas. ¿Ok? Y listo, entonces ahí tenemos que el potasio en realidad está en 3.9. Ese sería mi potasio corregido. ¿Ok? Y esto me va a servir para saber si yo administro potasio, para saber si está alto, si le bajo. ¿Verdad? A veces vamos a tener potasio más preocupantes, ¿no? Porque de repente a veces tenemos acidosis metabólica con potasio de 7, de 8, una cosa así. Entonces hacemos este cálculo y al final nos damos cuenta que el potasio estaba normal, de repente, o si estaba alto, se reclamaba. ¿Ok? ¿Está bien? Ese es por el potasio. Y así vamos a ir haciendo con cada uno de los electrolitos, sodio, cloro, que todos se van a corregir. Pero cada uno tiene su forma. O sea, el potasio se corrige en base al pH, el cloro se corrige en base al sodio, y el sodio se corrige en base al 3.92. Sí, no, el entonces vamos a hacer lo siguiente, para que podamos, según yo, relajarnos, no sé si es tan relajante. Esa misma serie de casos, está en la página 22, traten de reverlos, revisarlos, pero esta vez aplicando los pasos 4, 5 y 6. Traten de aplicar la cosa. ¿Ok? Oye, doctor, repítalo todo de nuevo. Ahora nos dejó nuestra suerte. Compensar.